AIR Canal presenta la campaña virtual Un Encuentro con Jesús con el pastor Carlos Molina. Feliz tarde, ya casi noche. Estamos felices porque usted sintonizó AIR Canal para ver la retransmisión de unas campañas evangelísticas con el pastor Carlos Molina, cuyo título es Un Encuentro con Jesús. Estamos tan contentos de poder llevar esperanza a los demás que les invitamos a compartir el enlace de esta programación, a suscribirse a nuestro canal y sobre todo para que se puedan quedar con nosotros toda la programación. Durará una semana, serán 5 días de bendición. Hoy, ya para iniciar, vamos a tener un lindo especial seguido de nuestro himno tema. Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Nunca nos va a dejar sin su presencia en nuestras vidas. Así que sin temor al futuro, nosotros podemos caminar sabiendo que hay alguien que está enfrente de nosotros. Aunque sea difícil nuestro día a día, Él siempre está allí. A veces pendemos de un hilo, la vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces alzar la mirada parece absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando piensas que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas, que no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigan blancos sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Los días se vuelven más duros cuando vives en el pasado y así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte, hay que cavar más profundo para encontrar lo que queremos. Mas cuando piensas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te avergonzará. No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Y hay que seguir adelante si quieres aprender. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros será? No estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Y confío en la palabra del Señor que dice: no he visto ni un justo desamparado,
y ni aún su descendencia que mendigue pan. Confiemos que no estamos solos. Amén. Ya para entrar en lo que será nuestra programación, vamos a pedirles que por favor inclinen su rostro para orar. Oremos. Eterno y buen Padre, gracias por el día que nos das, por la bendición de poder compartir tu palabra. En tu nombre comenzamos esta programación. Bendice cada una de las personas que nos están observando y sobre todo que ellos puedan tener en sus corazones el deseo de conocerte y de tener un verdadero encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén. El tema que disertará el pastor en esta noche se titula Adoración más allá de las rodillas. Y con ustedes el pastor Carlos Molina. Un saludo cordial a cada uno de ustedes en esta oportunidad en que nos reunimos para buscar a Dios y para reafirmar nuestra fe en sus caminos. Sea usted muy bienvenido, bienvenida en los medios que haya escogido para escuchar el mensaje proveniente de la palabra de Dios en esta oportunidad. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Lucas es una palabra en realidad interesante porque es un diminutivo en realidad de un nombre más largo y su significado quiere decir hombre de Lucania, es decir, una región al sur de Italia conocida allí en el primer siglo de la era cristiana. Algunos piensan que Lucas fue criado como un esclavo en la casa de Teófilo y llegó a mostrar grandes señales de vivacidad y deseo de aprender y se convirtió en un médico. Y entonces Lucas le dedica el Evangelio y también el libro de los Hechos. Pero quiero invitarle a leer del capítulo 2 solamente un versículo, el versículo número 14. Dice así: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué cosa? Paz. ¿A quiénes? A los hombres de buena voluntad. En noviembre 29 del año 1973, un piloto conducía su aeronave de pasajeros sobre el país de Costa de Marfil, cerca de la ciudad Abidjan. De pronto sintió un golpe en el ala izquierda del avión, se fijó en el altímetro, 12,5 kilómetros de altitud, 33,000 más metros, 12,300 y más metros de altura. A los pocos segundos la turbina dejó de funcionar y el piloto buscó un aeropuerto cercano para aterrizar de emergencia. Mientras que los mecánicos revisaban la turbina, encontraron restos de un ave, particularmente plumas, 5 plumas enteras y un promedio de 15 de ellas allí en diferente estado de separación. Las enviaron, las que estaban buenas, al Museo Nacional de Historia Natural de Washington. Y después de que los expertos analizaron las plumas, descubrieron que provenían de un buitre de la variedad de Purell, que vive en la zona de África Central, desde Etiopía hasta las costas del Atlántico en África. ¿Qué hacía ese pájaro
a 33,000 metros, 33,000 pies, debo decir, de altura, 12,000 y más metros, donde el oxígeno está enrarecido y donde hace un frío increíble. A partir de ese momento, los expertos en aves comenzaron a estudiar ese tipo de aves que vuelan muy alto, donde nadie se imagina que hay vida merodeando por allí. El texto dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El libro de Job, en el capítulo 28, el verso 7, dice que hay camino que el ojo del halcón, el ojo de buitre, no ha visto desde el cielo, y que jamás bestia alguna pasó por allí. Job está hablando de la gloria de Dios manifestada en el plan de salvación, diseñado de una manera que los hijos de Dios lo estudiarán por la eternidad. Pero hablando de alturas, también encontramos algunas cosas más. El Salmo 113, el verso 5, lo tienes allí en tu Biblia, dice: dichoso tú, oh Dios, dice una versión, que moras en las alturas. Dios es feliz desde las alturas, pero también bajó a la tierra a vivir en medio de los hombres. Se dice que un águila puede observar una moneda de 25 centavos desde una gran altura, pero también los hombres quieren mirar, ir hacia arriba con propósitos diferentes. Si tú buscas allí en tu Biblia, en Génesis, el capítulo 11, el versículo número 4, dice: hagámonos una torre bien alta, que llegue y que podamos subir hasta el cielo. El libro Patriarcas y Profetas sugiere que después del diluvio la humanidad se congregó en un solo lugar y empezaron a construir una alta torre que intentaban llegar más allá con ella más allá de las nubes, para descubrir el origen del diluvio, las causas de esa catástrofe y evitar que ocurriera algo similar otra vez. Interesante también es que la autora de ese capítulo, llamado La Torre de Babel, describe que en el proceso de construcción, los que estaban construyendo la torre hicieron habitaciones para morar allí, para no tener que bajar, sino morar allí. Y subían todos los materiales y tenían suntuosas salas, lujosas salas ofrecidas a las distintas divinidades que ellos intentaban adorar. Algo parecido ocurre en Isaías 14, el verso 13. Dice la Biblia: y subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo, y me sentaré en su trono a los lados del norte. La Escritura nos habla aquí en Isaías 14 sobre el deseo de Lucifer de ocupar el trono de Dios, pero no necesariamente tener su carácter. Una de las características esenciales de Dios en su gloria son los atributos no transmisibles y los atributos otorgados al ser humano.
Y el salmista también dice que Dios a otro no dará su gloria, es decir, sus dones no transmisibles, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Pero hay dones transmisibles que Él le da a los seres humanos: amor, bondad, perdón, esperanza, comprensión, alegría. Pero la Biblia dice de este ángel que se convertiría en demonio posteriormente: subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo, me sentaré a los lados del norte. El término norte para los habitantes de Mesopotamia tenía un significado especial. En el lenguaje cuneiforme, sefón, y en el hebreo también, tiene que ver con un sitio oscuro, no accesible para el ser humano, pero donde las divinidades guardaban sus tesoros. Es decir, donde ellos moran. Pero cuando hablamos de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿a qué se refiere Lucas cuando dice eso? ¿Es una exclamación? Es decir, gloria a Dios como un símbolo de alabanza. Está bien, en algunas partes de la Biblia se utiliza de esa manera, pero aquí no. Aquí no es solamente la alabanza en términos de expresar el regocijo por el nacimiento del Salvador. Aquí tiene que ver con otras cosas más. Y si tú andas merodeando allí con la Biblia, si andas buscando hoy, encuentras en Mateo el capítulo 6, el verso 10, que cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que Juan el Bautista les había dado instrucciones de cómo orar. Y saben, no es que Dios no hable hoy, Dios sigue hablando, pero nosotros estamos sintonizando otros canales. Y muchas veces nuestras rodillas se han vuelto de plasticina y nuestros dedos han tenido ya callosidad de tanto usar los controles remotos de la televisión para mirar muchos otros canales. Pero Dios sigue hablando. Y para todos aquellos que lo escuchan, Dios sigue hablando. Pero allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el verso número 10, los apóstoles recogieron las palabras de Cristo cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Hágase tu voluntad, así, ¿qué cosa? En la tierra como en el cielo. Eso es dar gloria a Dios. Las huestes celestiales cumplen la voluntad de Dios en su adoración a Dios en el cielo y en el cumplimiento de sus propósitos en la tierra. Y para todos aquellos que buscamos una altura en el reino de Dios, debemos comprender que hay una mutua relación entre servir y adorar. Pero la Biblia también dice allí en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una de las mayores razones por las cuales Jesús vino a este mundo, conocida por muchos de nosotros, es que Él vino a mostrar el verdadero carácter de Dios. Con su vida, la divinidad escondió el sol. ¿Puedes tú esconder el sol en una cajita pequeña? ¿Puedes esconder esa gigantesca bola de luz que irradia sol y que enceguece los ojos? ¿Puedes esconder esa luz? Así que la luz de la gloria de Dios fue escondida en la persona de Jesús y fue el Dios hombre.
y nos vino a enseñar cómo vivir, nos vino a enseñar cómo hacer iglesia. Pero la Biblia también continúa y dice que en los últimos días, en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. En realidad el término sería también posible de ser traducido porque la hora ha llegado. Dios tiene un rótulo en el cielo, en el lugar santísimo, algo así como una lavandería donde dice, está abierto, puedes lavar tu ropa, pero cerraremos pronto. Y todos los días suben al cielo, figurativamente hablando, ropajes sucios, manchados, contaminados, y aún así bajan limpios, aromatizados, frescos, y nuevamente para usar. Me preocupé durante un buen tiempo pensando cuando mi nombre pasara delante de las cortes celestiales, y vivía en una angustia casi como una ardilla hipertensa pensando sobre esta situación. Y después descubrí que si soy hijo de Dios y que si le he entregado a Jesús mi vida, puedo confiar en las palabras del profeta Daniel, el capítulo 12, que dice, y se levantará Miguel, el cual está de parte de los hijos de tu pueblo. Así que Él no está en contra mía en el juicio, Él está a mi favor. Y si está a mi favor, su abrazo es firme y seguro. Ahora, pero la Biblia dice también otra cosa más. Dice, temed el temor reverencial y dadle gloria. Y para eso entonces quisiera reflexionar brevemente en la condición en la cual el capítulo 2 de Lucas fue escrito, relacionado a la lectura bíblica que tuvimos ahora recientemente, de Filipenses 2, versículo 10. En los tiempos de los apóstoles y de nuestros hermanos que vivieron en el primer siglo de la era cristiana, existía lo que se llama la guerra de los dos kurios. La palabra kurios en griego significa señor, y kurioi es el plural, que sería señores. Y déjame decirte por qué escogí el pasaje que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Jesús dijo en el Padre Nuestro que su voluntad iba a ser hecha en el cielo y en la tierra, y cuando reconociéramos eso, su facilidad para proveer el pan nuestro de cada día, para ser librados de caer en tentación, para anhelar el reino de Dios, serían más cercanas a nosotros. Pero algo muy interesante aquí es que el emperador romano que vivía en esa época, cuando Lucas escribió, o cuando Lucas narró el suceso, ya no era Augusto propiamente. Pero cuando esto ocurrió en las colinas de Betlehem, en las colinas de Belén, todavía Augusto era el emperador romano. Y hay varias características similares con relación a lo que Augusto hacía y lo que ocurre aquí. En primer lugar, Augusto, cuando dejaba Roma e iba a las provincias del imperio, se hacía acompañar por coros gigantescos que cantaban gloria en el cielo y daban honra al César. Esos coros producían una increíble sensación de respeto al poder de Roma en la persona del emperador. Así que él siempre salía con un grupo grande, un coro enorme que lo acompañaba para infundir respeto, temor a ese poder representado en él.
La segunda cosa interesante que encontramos es que los poetas latinos en la época de Augusto escribieron algunas exageraciones sobre su persona, porque decían que había llegado una nueva era. El gobierno que Augusto formó llegó a traerle estabilidad financiera al imperio y llegó a producir increíbles beneficios también en otras áreas. Así que una nueva era había llegado. Fue también el promotor, el constructor de una cantidad de carreteras o vías romanas que facilitaron la comunicación y fue el artífice de la famosa frase la Pax Romana. La paz romana, lograda con los ejércitos del imperio, pero aún así logró ciertos beneficios. Sin embargo, Augusto desapareció. Pero ahora hablemos del otro Curios. Augusto era Curios por ser César, era Señor por ser César, pero Jesús es Curios por ser Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la Biblia dice que los coros celestiales cantaron, millones de millones cantaron, y todavía hay millones de corazones humanos que son transformados cada día, que experimentan el gozo de la salvación y cantan para Él. Eso es lo que se dice de los 144,000. Tienen un canto que nadie puede experimentar, solo ellos. Un canto resume la experiencia, resume el sentimiento, resume angustias, situaciones personales vividas por la sola persona o el grupo de ellos que tuvieron que pasar por allí. La segunda cosa que podemos observar es que no son poetas, es meramente los que escriben de él. Fueron personas que tuvieron un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede transformar y hacer, y los ves con sus diferentes pasiones y pecados, sus luchas y sus altos y bajos, pero los ves siempre buscando la altura del reino de Dios. El tercer asunto es que Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y todo lo que Él dejó en su palabra es para poder encontrarle. Y cuando tú y yo lo recibimos, llega la paz al corazón. Así que hay una gran diferencia entre estos dos curioi, entre estos dos señores. Pero déjame entonces aproximarme al final y encerrar la idea de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El salmista dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Allí en el Salmo 24, y da una serie de características sobre la persona que desea subir allí. Y obviamente el empuje lo va a dar Dios, porque la montaña es tan alta que no puedes. No sé si has oído hablar de la famosa montaña Annapurna, pero no es tan alta como el Everest ni como el K2, pero es donde mueren más escaladores. Las variaciones del clima, la poca posibilidad de comunicación son dos de las razones por las cuales varias decenas de ellos han perecido allí. Y para subir allí tú no puedes por sí solo, ninguno puede, por más que se esfuerce. Solo la gracia y el poder habilitador de Jesús puede lograrlo. Y eso es lo maravilloso, que podemos llegar a Él tal y como somos, y su gracia puede añadir el beneficio de nuestra debilidad para ser transformada por su poder. Pero hablemos de la gloria de Dios. Es su carácter, es su nombre, son sus atributos transmisibles y no transmisibles. Moisés experimentó algo de eso. Quiso entender, porque cuando tú quieres conocer a alguien, quieres saber quién es y quieres saber realmente quién es. Y para todos los que somos casados, quiero insistir, casados, no cansados, sino
casados sabemos que hay cosas maravillosas de nuestro cónyuge, hay cosas no tan buenas de nuestro cónyuge y hay cosas no del todo buenas de nuestro cónyuge. Y lo mismo dice nuestro cónyuge de nosotros. Pero el amor cubre multitud de pecados, ¿no es cierto? Así que Moisés quería entender a Dios un poco más. Quería preguntarle a Dios algunas otras cosas. Y en Éxodo el capítulo 33, la Biblia nos dice allí del verso 12 en adelante que Moisés se acerca y le dice, por favor, ¿podrías mostrarme tu gloria? Entre más amigo eres de una persona, te atreves a pedirle cosas que no harías con otro. Tienes derecho a luchar con Dios, tienes derecho a enojarte con Dios, tienes derecho también a pelear con Dios en momentos difíciles de tu vida. Y Dios no se va a enojar por eso. Siempre que reconozcas que al final del proceso, Él es Dios y hace como le place. Y entonces la Biblia dice que Dios le menciona, ok, te voy a mostrar parte de eso y tú sabes la historia. Dice que le va a enseñar parte de sus espaldas, pero no es solamente el físico. Moisés no estaba preocupado por una situación antropomórfica, es decir, como tenían todas esas culturas de Mesopotamia de admirar al Dios en manera física. Él quería ver a Dios de una manera diferente en relación a su relación con Él. Y cuando Dios pasa enfrente de Él, Él ve su benignidad y dice que dura por 1000 generaciones, dice que es paciente, misericordioso. Y esas son características de su gloria también. Ahora, cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, vendrá a recoger a aquellos que hayan recibido los beneficios de su gloria, de su bondad, de su aceptación y de su confianza en Él. Es cierto que Filipenses 2:10 dice, y toda rodilla se doblará en nombre del Señor. Aún los que están allá, aún los que están aquí, los que están debajo. En el sentido figurado, Lucas incluye toda la creación, tanto los animalitos que están debajo de la tierra como todas las fuerzas de la naturaleza que se mueven allí. Y dice que toda rodilla se doblará, pero no todas las rodillas se van a doblar en el sentido de adoración y sumisión. Cuando tú lees el libro El conflicto de los siglos, dice que aún Satanás y sus ángeles y todos los enemigos de Dios doblarán las rodillas solamente para reconocerlo a Él como Dios, pero no para recibir los beneficios de su gloria. Y lo que Dios quiere es que recibamos los beneficios de sus dones transmisibles. Y obviamente aquí el libro de Filipenses nos dice que Jesús está hablando del asunto que vivían los cristianos, de rendirle pleitesía a César, de arrodillarse delante del ídolo, de vaciar la copa con el vino. Y ellos entonces, a través del mensaje de Pablo, dice, mi rodilla se dobla para Dios. La Biblia habla de la religión del corazón. El profeta que más habla con relación a la gloria y la religión del corazón es Jeremías. Él dice, yo les voy a quitar a ustedes el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Hace algunos meses atrás murió Billy Graham. Fue uno de mis primeros contactos con el cristianismo. Lo escuché predicar en una cruzada de evangelismo, mientras que él y el traductor parecían dos autos de carrera yendo a la misma velocidad, y él estaba describiendo los sufrimientos de Jesús en la cruz. Alguien contó en el servicio fúnebre
una experiencia que le ocurrió al doctor Graham cuando era aún un estudiante de teología, y su profesor los había llevado a Inglaterra a conocer algo de la vida de los reformadores y predicadores del siglo XVIII y XVII. Y fueron a la casa de John Wesley, el famoso predicador que tuvo una gran influencia en la fundación de la Iglesia Metodista. Y estuvieron visitando la casa. Y si tú visitas ese lugar, vas a ver que en el cuarto de estudio de John Wesley hay 2 marcas en el suelo que reflejan el lugar de la madera donde John Wesley todos los días agonizaba delante de Dios. Todos regresaron al bus, empezaron a contar todos los que iban y faltaba Billy. El jefe de la excursión se bajó y entró entonces allí al lugar y lo buscó por la casa hasta que lo halló, y le pareció escuchar a Billy hablar. Y entonces desde lejos le dijo: Billy, es tarde, el bus se va, vámonos. Pero parecía que no lo escuchaba, y entonces el profesor se acercó y Billy estaba arrodillado en las mismas marcas de la madera allí donde John Wesley dejó su rastro de oración. Y las palabras de este predicador eran: por favor, oh Dios, repítelo conmigo otra vez. Repítelo conmigo otra vez. Y lo demás fue historia. La gloria de Dios tiene atributos intransferibles, no transmisibles, que están allá. Cualquiera que intente buscar esos atributos no transmisibles caerá en el mismo error que Lucifer. Pero todos los días bajan a la tierra los dones transmisibles de Dios. Su amor, su misericordia, su gracia. Busquémoslos cada día mediante la oración. Tenemos el gran privilegio de adorarle, y algún día, no como Moisés, ver cuando Él pasa de lejos, sino tener el gozo de observarlo cara a cara. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de nosotros en esta jornada de glorificar y conocer el carácter de Dios. Gracias, amigo y hermano, por estar en sintonía de AIR Canal y por haberte quedado hasta el final escuchando esta serie de campañas. Te invitamos para que el día de mañana te puedas conectar con nosotros. Recuerda, mi amigo y hermano, compartir este enlace con tus amigos para que puedan conocer de la bendita esperanza de Cristo Jesús.